Mi nombre es Diana Zapata y en esta ocasión vamos a mirar entonces el gestor bibliográfico de Mendeley. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles una presentación como con los elementos básicos. La idea también de esta capacitación es tener algunas claridades sobre la norma APA y que esta pues algunas dudas que de pronto tengan, algunas inquietudes, podamos entonces conversar a tiempo real. Listo. Listo. Entonces, antes de empezar con el gestor bibliográfico, yo quisiera mencionarles entonces como estos aspectos generales de la norma, ¿cierto? Porque también podemos entonces hacer las diferentes citas y referencias bibliográficas de forma manual. La forma APA, pues fue creada en 1929 y fue con la intención de darle como una estructura, un trabajo, donde fácilmente pudiéramos identificar dónde están las referencias bibliográficas, o sea, dónde miramos los documentos que utilizó ese investigador, también como para ayudarnos en la forma estética, los títulos, el tamaño de la letra, cómo se deben de citar, o sea, cómo se debe de incluir dentro del documento las ideas de otros autores y poderles dar ese reconocimiento o sí, o sea, poderles dar como el reconocimiento de su idea al autor, ¿cierto? Ya que ellos son entonces ellos. ¿Van a hacer de pronto alguna pregunta? Listo. Bueno, un cambio que tenemos, un cambio que tenemos entonces con esta norma es que a partir de noviembre ya salió la séptima edición de la norma APA. Entre esos cambios hubo, por ejemplo, que el tamaño de letra, antes dos tipos de letras y dos tamaños. En este caso ya tenemos seis. ¿Me colaboran por favor con los micrófonos? Listo. Entonces, en ese momento, las márgenes entonces del documento son de 2,54 centímetros en cada lado. Si tenemos un Word actualizado, tiene ya predefinidas estas medidas. El tamaño de letra, ya no tenemos entonces solo Arial 12 y Times New Roman 11, sino que tenemos más opciones. Tenemos Calibri 11, Arial 11, Lucian Sans Unicode 10, Times New Roman 12, Georgia 11. Miren que tenemos varias opciones para poder construir entonces un trabajo de acuerdo a la estética que nosotros tengamos. Lo de títulos y subtítulos, bueno, acá hay también como unas especificaciones. Básicamente, no hay que incluir como en cada título como estas viñetas o estas numeraciones, ya que estas sirven son dentro del contenido para poder separar, digamos, varias ideas dentro de un mismo tema. Y la idea es que los títulos y subtítulos sean los temas principales ya entonces para redactar el resto del texto. Listo. Ahora sí, el gestor bibliográfico es un software que nos va a ayudar a nosotros a realizar citas y referencias bibliográficas según varias normas de estilo, ¿cierto? En este campo de la investigación. Entonces, para tener en cuenta, las citas, ¿cierto? Son estas que se incluyen dentro de un mismo párrafo que nosotros copiamos y pegamos a la idea de otro autor. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, dos párrafos e intentamos como redactar esa idea, resumiéndolo de pronto o poniéndolo como nosotros lo entendemos, pero de alguna forma es esa idea del autor. La idea es evitar entonces plagio, ¿cierto? De pronto, cuando hacemos un trabajo escrito, los profesores, por ejemplo, tienen un software donde pueden montar el documento y este les dice el porcentaje de plagio que hay, sea copiando y pegando o haciendo parafraseo. La idea
Sí, o sea, la idea es que nosotros sí podamos coger esas ideas de los otros autores, ya que a partir de eso nosotros desarrollamos nuestro conocimiento y a veces son ideas base que nos permiten entonces continuar, digamos, con el texto. La idea para no caer como en estos problemas legales y en estos problemas institucionales es básicamente decir quién fue la persona que dijo esa idea, ¿cierto? ¿En qué documento? Y ya podemos entonces continuar con el texto. Hay tres formas de citas. Acá entonces les voy a mostrar unos ejemplos. La idea entonces es que ahorita lo hagamos práctico, que pongamos a funcionar también el gestor bibliográfico y podamos entonces mirar. Porque el gestor bibliográfico es, o sea, nos permite a nosotros incluir el autor y la fecha de publicación del documento, ¿cierto? Y nos muestra como el formático que debemos de tener para la cita, pero la forma de la cita la vamos a hacer nosotros. Entonces, hay tres formas de citar, ¿cierto? Una es la cita narrativa, que esa es la que yo copio y pego. La diferencia entonces, digamos, las variaciones que empieza a tener este copio y pego es si la cita es menor de 40 palabras o si es mayor de 40 palabras. Cuando es menor, siempre vamos a incluirla dentro del texto, entre las comillas, ¿cierto? Estamos redactando una idea, queremos entonces, pues como este ejemplo, queremos mencionar que en el 2008, eh, no, estamos poniendo una idea, estamos mencionando el autor, ¿cierto? Que en este año afirmó una parte del texto, ¿cierto? Esto que estamos copiando y pegando. Va entonces dentro del mismo párrafo que estamos redactando. Es importante también la página, ¿cierto? Porque cuando es copio y pego de un documento, por ejemplo, de 100, 150 palabras, va a ser más fácil para la otra persona recuperar esa idea yendo directamente a la página que estamos citando. Miren que entonces mencionamos el autor, mencionamos el año del documento, copiamos y pegamos la idea menor de 40 palabras e incluimos la página del texto. Y miren que entonces ya continuamos escribiendo pues ya el resto del texto a partir de esa idea, ¿cierto? Lo que nosotros estemos construyendo. Mire que todo va dentro de un mismo párrafo. Listo. En este caso hay ya dos diferencias, o sea, igual en ambas, como es menor de 40, se incluye entre las comillas y los datos son apellido del autor, año de publicación y la página. Sin embargo, nosotros somos quienes le damos énfasis a, como al texto que estamos escribiendo. Entonces, este primero le estamos dando énfasis al autor, o sea, estamos mencionando primero al autor, porque a veces queremos poner, por ejemplo, estas personas que son, digamos, pues que son bastante reconocidas en el área o personas que son fundamentales como para el desarrollo de un tema o el desarrollo de un área. Queremos decir entonces, pues darle como ese énfasis que esa persona fue quien lo dijo. Sin embargo, la otra cita más común es al final, incluyéndole apellido del autor, coma, el año, coma y la página. Acá le estamos dando entonces énfasis como a la idea que estamos copiando y pegando, ¿cierto? Y por eso entonces primero se deja la cita. Cuando le damos énfasis al autor, primero se ponen los datos del autor, después la cita y después la página. Y miren que como sigue siendo menor de 40 palabras, lo que cambió fue como la posición de la cita, ¿cierto? Los elementos de la cita, sí, que el primero iba antes, que este tiene todo acá después de la cita, y mire que continuamos también redactando el párrafo. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momento? Listo. Recuerden que igual si tienen alguna duda o algo no les queda claro, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. Listo. Entonces, de la cita textual, está entonces menor de 40 palabras y mayor de 40 palabras, ¿cierto? En ambos casos se le hace, digamos, la explicación que dije de los elementos que se le da o énfasis al autor o se le hace énfasis a la idea misma.
¿Cuál es la diferencia entonces de la cita menor de 40 palabras y mayor a 40 palabras? Que la de menor de 40 palabras va entre comillas y va dentro del mismo párrafo que estamos redactando. Cuando es mayor de 40 palabras, este va en un párrafo aparte, ¿cierto? O sea, se le deja un espacio de lo que estamos redactando y podemos entonces copiar y pegar el texto. Estas que son mayores de 40 palabras no tienen comillas, ¿cierto? Solo se pone en un párrafo aparte, se pone con una sangría de 1,27 centímetros y se copiamos y pegamos. En este caso igual no se ve bien porque pues lo pegué en una diapositiva y esta no me permitió, digamos, como correr eh, esa parte, o sea, no me dio como para correr esa sangría, pero ahorita igual en el documento que vamos a escribir, donde vamos a aplicar el, el uso del gestor bibliográfico, vamos a mirar la diferencia. Entonces, esta sigue siendo cita textual, ¿cierto? Donde copiamos y pegamos la información, un párrafo aparte, sangría de 1,27, no viene en cursiva, no viene con comillas, no viene en negrilla, ¿cierto? Solo se copia y se pega. Y el énfasis es lo mismo. Si le damos prioridad como a la cita como tal, le podemos entonces poner al final de la cita el autor, el año y la página. O si le damos prioridad o énfasis al autor, miren que mencionamos el apellido, mencionamos el año del documento, copiamos en otro párrafo el texto y al final ponemos la página, ¿cierto? Porque es copiar y pegar. Algo para tener en cuenta. Todas las citas que yo realice, o sea, todas estas ideas que yo coja de otros documentos o de otros autores e incluya en mi documento, todo lo que yo cite debe tener una referencia bibliográfica, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Acá le estamos dando como si le estamos reconociendo al autor que fue el que dio la idea, ¿cierto? El que desarrolló esa idea. Y la referencia bibliográfica es entonces para que las demás personas, demás investigadores puedan recuperar entonces el documento y también puedan recuperar la cita. Porque miren que acá con el autor, el año de publicación y la página, yo no sé qué documento es. Entonces, todo lo que yo cite debe de tener una referencia bibliográfica. Y algo más para tener en cuenta es que estas citas deben de tener como un porcentaje también prudente. La idea es que la mayoría de información que incluyamos sea la creación de nuevo conocimiento y no que todo el documento sea entonces copiar y pegar de otros documentos, ¿cierto? Otras ideas que solo estemos ahí incluyéndolas. No, la idea es nosotros también desarrollar a partir de eso. Bueno, esto de puntos suspensivos también aplica, digamos, a las citas anteriores que les mencioné y estas pueden ir al principio como de lo que estoy copiando y pegando o en el medio de lo que estoy copiando y pegando. A veces miren que estamos leyendo un párrafo donde hay una idea muy buena, donde hay varias características que necesitamos copiarla al pie de la letra, ¿cierto? Pero que en la mitad de ese párrafo hay otra información que nos parece que, por ejemplo, no se ve, o sea, no se ve de pronto como quisiéramos o menciona otros datos que no aplican para el documento que estamos construyendo. Entonces, cuando queramos omitir parte del párrafo o parte de esa información, puedo incluir entonces las comillas. Miren, por ejemplo, la cita en este caso menciona al autor, menciona el año de publicación, se copia parte del texto, se ponen los puntos suspensivos de lo que estamos omitiendo y pegamos el resto del párrafo que estábamos copiando y pegando. ¿Es? Bueno, citas, hay tres formas de cita. Una es entonces la que yo copio y pego, que es la cita textual. Ya miramos entonces las variaciones que tenían. La otra forma de cita es la paráfrasis. ¿Qué pasa con esta? Muchas veces nosotros leemos otros documentos, leemos ideas importantes
no queremos copiar y pegar, por lo mismo de que es un poco tedioso también estar citando, y escribimos con nuestras propias palabras esa misma idea, ¿cierto? Resulta que los software que utilizan también como en diferentes plataformas y diferentes docentes logran identificar como estos sinónimos que nosotros estamos cambiando, ¿cierto? O estos cambios en el texto, pero que pues es prácticamente la misma idea, ¿cierto? Nosotros lo estamos escribiendo con nuestras propias palabras. La idea sería entonces escribir, ¿cierto? Como nosotros lo entendemos, con nuestras propias palabras, decimos esa misma idea y al final incluimos entonces apellido del autor y año. ¿Por qué no se incluye una página? Porque como no estamos copiando el texto así tal cual, no es necesario como que la persona se deba de remitir exactamente a esa partecita del texto. Sin embargo, es opcional. O sea, también la podríamos incluir acá al final o no la podríamos incluir. O sea, esto en este tipo de cita es opcional. Y también el énfasis del documento se le da según lo que nosotros queramos. Si queremos entonces mencionar al autor primero y el año del documento y al final las páginas, o escribir todos esos daticos al final de la paráfrasis. Listo. La tercera forma de cita es entonces esta cita secundaria o cita de cita. La idea, chicos, es que no la utilicemos casi porque por cuestión de estética y de calidad para el documento no es tan recomendable. ¿A qué se refiere esta? Que muchas veces estamos leyendo un documento de investigación, hay una frase muy chévere, hay una idea muy importante que necesitamos, pero esa idea no es del documento actual que estamos leyendo, sino que esa está citando a otro documento anterior. ¿Cuál sería la idea? Como todo lo que está citado tiene su referencia bibliográfica, la idea es que nosotros entonces nos remitamos al documento original, busquemos dónde está la cita, podamos leer un poco más del texto, puede que el contexto sea importante, puede que estén hablando de un país en particular, que la cita que vimos no lo estaba incluyendo, o puede que esté hablando de un área del conocimiento también en particular. Entonces, para tener en cuenta todas esas cosas. La idea sería volver entonces al documento original y sacar la idea de ahí y hacer una cita como las anteriores. ¿Cuándo se utiliza la cita de cita? Cuando el documento que están citando no se encuentra, por ejemplo, en internet, no lo estoy encontrando físico en ninguna biblioteca, en ningún documento y no tengo como el acceso directo a ese documento, ¿cierto? Como en este primer ejemplo que me está hablando de un documento de 1983, a veces esos no los encontramos, entonces se pondría la cita, ¿cierto? Según entonces lo que les mencioné anterior, y al final de esa cita pondríamos el apellido del autor, o sea, de la persona que citó ese documento, o sea, la persona que tuvo la idea original. Entonces, el autor, el apellido de ese autor, el año del documento, que fue el que no encontramos, y mencionamos luego el documento actual donde vimos esa cita, eh, que no podemos recuperar, ¿cierto? Ahí también entonces estamos logrando como evitar problemas legales e institucionales por cuestiones de plagio. Listo. Este segundo, pues también da como un ejemplo similar y el tercero también. Listo. ¿Tienen de pronto alguna duda con las citas? Listo. Bueno, entonces cuando yo realizo, y ya lo vamos a hacer, una cita Ay, desde... Hola. es que se te está yendo, perdón, es que se te está yendo un poco como la voz. Sí, se te está yendo un poco la voz. Está bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre las citas?
Listo. Igual, No, la cuando... idea de que estaba yendo un poco la voz. Sí, señora. Profe, yo creo que es su internet, porque se le escucha mal. Sí, de hecho, yo sé que es eso, pero sigo como en esa, como en esa dificultad con la empresa para que me solucionen el problema. Entonces, no sé entonces cómo podríamos continuar. Si quieren, pues intento como seguir entonces realizando eso, o podríamos de pronto aplazarlo, o sea, para hoy va a venir la empresa a solucionarme este problema. Ah, no, no, no se Pero espera, preocupe. yo te escucho muy bien. A la que no escucho bien es a la profe Carolina. Ah, entonces soy yo. Listo. Pensé que era, listo, Sí, listo, me disculpo. Listo. Bueno, con el gestor bibliográfico, igual lo que vamos a hacer, o sea, nosotros miramos entonces con la cita cómo la vamos entonces a realizar, ¿cierto? Si hacemos paráfrasis, si hacemos cita de cita, si hacemos citas textual, ¿cierto? Lo que nos ayuda el gestor es a incluir el autor y eh, pues como estos elementos que se incluyen dentro de la cita y luego este nos permite hacer la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica igual varía de acuerdo al formato, o sea, si es un video, si es un artículo de revista, si es un blog, una página web, un trabajo de grado, todo eso va a hacer que la referencia bibliográfica tenga elementos diferentes y se referencie de forma distinta. Bueno, antes igual, bueno, acá les voy a mencionar como unos cambios que también hubo con la norma y ya entonces miramos lo de las referencias directamente con el gestor. Entonces, lo que les mencionaba, las referencias bibliográficas son los elementos que ponemos al final del documento, donde incluimos todos los documentos que leímos y que aportaron entonces a nuestro trabajo. Deben de estar organizadas de forma, pues, ordenado alfabéticamente con sangrías de 1.27. Cuando nosotros incluimos las referencias dentro del texto con el gestor bibliográfico, este nos va entonces a ayudar también con esta información, pues como con estos requisitos de forma automática. Igual, y yo creo que esto también se los había mencionado, eh, los elementos básicos que debe tener entonces un documento, debe ser un autor, una fecha, un título y la información de dónde se encuentra ese documento, ¿cierto? Si es en una revista, o el nombre de la página web, o el nombre del blog, o el nombre de la base de datos. Esa es la información base para tener entonces un documento de calidad. Si yo entonces referencio otro tipo de documentos, ya entonces incluye otros elementos. Y entre los cambios que hubo con esta norma actualizada es la forma como ingresamos a los autores. Entonces, dos autores se separan por Y, ¿cierto? Entonces puede ser Sánchez, S y Zapata, D, ¿cierto? Entonces se separa por Y. Si son de 3 a 5 autores, se incluye el apellido del primero, se incluye la inicial del nombre y se incluye et al. Cuando tenemos una referencia en el gestor, este generalmente tiene pues como todos los daticos de todos los autores. Pero a la hora de realizar esa referencia, él me pone entonces también, pues me organiza de acuerdo como a estas variaciones. Y un cambio que hubo también es que si son más de 20 autores, se deben de incluir absolutamente todos. Estos se separan entonces por un punto, que es la inicial del nombre, un punto y una coma, ¿cierto? Y se sigue entonces con el otro y con el otro y deben de estar todos. Algo acá para tener en cuenta. Según la norma, eh, por ejemplo, si ustedes tienen una duda, ustedes le están preguntando al docente o pues, están pidiendo una asesoría y el docente les responde por correo o le responde pues en una conversación personal,
La idea sería que sí lo incluyan en las, pues como en las citas, ¿cierto? Que el docente fue como el que dijo exactamente eso. Pero en las referencias bibliográficas no se deben de incluir este tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque las referencias son para recuperar el documento, para recuperar el video, para recuperar la fuente, y un correo electrónico es personal. Entonces nadie puede recuperar esa conversación, nadie puede recuperar, digamos, una conversación de una asesoría, ¿cierto? Entonces solo todo lo que tenga como, o sea, que se pueda recuperar, todo documento que se pueda recuperar, sea en internet o de forma física, sí se debe de incluir, si no, no se incluiría. Otro cambio es que, por ejemplo, ya no se incluye el lugar de la edición o de la editorial. Esto se incluía mucho entonces para libros. Se elimina también la opción de recuperado de, ¿cierto? Ya se incluye entonces simplemente el link al final del documento, pero no se le incluye dónde fue recuperado, porque se asume que fue recuperado de la página que se va a incluir. Y este datico de que no es necesaria la URL varía. O sea, si yo recupero un artículo de revista, una página web, un blog, un video, todo lo que esté en formato electrónico, yo sí debo de incluir la URL. ¿Cuándo no la incluyo? Cuando, digamos, en la página donde encontramos la información no está en acceso abierto. Por ejemplo, encontramos un documento en una de las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? Nosotros no podemos ingresar al final esa página web porque otras personas, otros investigadores, cuando le den clic a esa URL, ellos no van a tener ese nombre de usuario y esa contraseña para recuperar el documento. Entonces se dejaría como hasta el final de todos los elementos que ya esa persona con esos daticos fundamentales pueda recuperar en internet en las diferentes páginas donde se pueda encontrar. Cuando, por ejemplo, nosotros incluimos la página web o la URL de bases de datos, por ejemplo, para ejercicios académicos, donde su docente, como también tiene acceso a estas bases de datos, con un clic también puede entonces revisar el documento, ¿cierto? Tanto estudiantes como docentes. Por ejemplo, si ustedes van a montar un documento, están postulando ese documento para una revista académica, no deben de incluir entonces las URL que provengan de las bases de datos suscritas que tiene el tecnológico. Si no, esto también les traería de pronto algunas consecuencias. Y bueno, ya cada referencia bibliográfica va a ser un poco diferente. Yo les voy a compartir también como un documento con los diferentes ejemplos. La idea de lo que debemos, digamos, aprendernos es la forma de la cita, ¿cierto? Porque miren que nos toca hacerla de forma manual, nos toca mirar de pronto cómo la ingresamos. Pero para este tipo entonces de referencias, la idea es que siempre tengamos entonces a la mano el ejemplo y empecemos a llenar los daticos de acuerdo a los elementos que tenga o los elementos que no tenga. Entonces yo les voy a compartir igual el documento donde están los ejemplos de cada una pues de cada una de las referencias de acuerdo a su formato, si es una página web, si es un libro, si es un blog, si es un artículo de revista y demás. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento sobre citas, sobre referencias, sobre algunos elementos de la norma? Listo. Bueno, entonces voy a abrir acá una pestañita y voy a buscar, por ejemplo, gestor bibliográfico. Existen varios gestores, ¿cierto? Miren que acá nos dice que nos ayuda entonces a realizar referencias bibliográficas, organizar también la información. Esto nos funciona como una especie de biblioteca personal. Y miren que también tengo varios que también se encuentran
pues que esta herramienta también la encontramos en diferentes bases de datos que nos dice, bueno, enviar referencia bibliográfica al gestor de Zotero, al gestor de EndNote, al gestor de Mendeley, entre otros. En este caso, Mendeley. ¿Por qué utilizamos Mendeley? Porque este tiene una relación directa con Scopus y Science Direct, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, fue como de los más utilizados y ya vamos a mirar entonces eso. Estos gestores bibliográficos son gratuitos. La verdad, pesan poco. Voy a abrir acá la página de Mendeley. Listo. Entonces, Mendeley también funciona como una especie de biblioteca. Acá podemos mirar los diferentes documentos o referencias bibliográficas que han guardado otras personas, otros grupos de investigación, ¿cierto? Miren que acá nos permite buscar también artículos. ¿Cuál es la idea entonces nosotros para poder utilizar este gestor? Primero, crear un usuario, ¿cierto? Si ustedes ya tienen usuario en Science Direct, que Science Direct nos pide ese usuario para recuperar la información, podemos entonces utilizar el mismo. Miren que acá entonces le di crear usuario, me está pidiendo entonces correo, me está pidiendo contraseña, me va a preguntar si yo soy docente, si soy investigador, pero es como por el gestor, como recomendarnos también de pronto algunos documentos de interés. Bueno, yo igual ya tengo mi usuario y mi contraseña. En el gestor bibliográfico pueden crear esa biblioteca con su correo personal, pero la idea es incluir el correo institucional. Como este mismo usuario del Sevier es el mismo de Scopus y Springer, miren que con el institucional podríamos tener un solo usuario para estas tres herramientas, para estas tres plataformas. Voy entonces acá a ingresar mi usuario. Y la idea es siempre tener el usuario pues como en la web abierto y tener el usuario en escritorio. ¿Cuál va a ser también el objetivo? La idea es que ustedes lo descarguen. Pues en la pantalla principal, la que les mostré ahorita antes de ingresar como esta información, en la partecita derecha superior decía descargar. Entonces la idea es que lo descarguemos, eso no les va a descargar ningún plugin adicional, no les va a descargar virus, o sea, eso solo va a descargar lo que va a tener el software, ¿cierto? En este caso yo ya lo tenía descargado, lo tengo guardado en el escritorio y una vez lo abra me va a aparecer eso. La idea es entonces descargarlo para poder sincronizar la información que tengo desde el computador, los documentos que yo guardo desde el computador y tener también la versión web abierta, porque de esta forma podemos revisar nuestra biblioteca y nuestras referencias desde otros lugares y también podríamos, digamos, como bajar algunos documentos directamente de la web y no descargarlos directamente al computador y después montarlos, ¿cierto? Es también como un acceso más rápido. Listo. Esta entonces es la versión de escritorio. ¿Qué me está apareciendo a mí acá? Este primer cuadrito me está mostrando los diferentes elementos de cada uno de los documentos que yo tenga, ¿cierto? En este caso me lo está organizando por tabla, me está mostrando acá los datos del autor, el título, el año de publicación, dónde fue montado, o sea, la fuente del documento. En este caso me muestra diferentes bases de datos, diferentes revistas y la fecha en la que yo lo añadí. ¿Cómo puedo organizarlo? Bueno, puedo organizarlo por orden alfabético de los autores, por orden alfabético del título, por las fechas de publicación o por las fechas en las que yo subí el documento. Supongamos que quiero acá organizar en orden alfabético del título. Selecciono entonces acá este cuadrito del título
Miren que el primer documento me aparece, pues como tiene un signo de pregunta, por eso me aparece de primero. De resto, mire que me aparece A, D, E, F, G, ¿cierto? Ya me aparece entonces en un orden. Yo puedo seleccionar el orden que yo desee y acá entonces me lo va organizando. Listo, yo por ejemplo selecciono alguno de los documentos que tengo. En el lado derecho me va a aparecer la información que éste tenga sobre ese documento. Yo no sé si les conté a ustedes que depende de donde uno saque la información, va a ser más confiable y se va a relacionar más fácil con este tipo de gestores. Por ejemplo, desde bases de datos, por ejemplo, las que tenemos suscritas, recuerden que les dije que a la hora de ingresar los metadatos, de ingresar el título, resumen, palabras clave, eran bastante cuidadosos. Entonces, al momento de yo subirlos a este gestor, va a ser un poco más confiable. Por ejemplo, este, ¿cierto? Y ahorita si quieren igual vamos a hacer el ejercicio de recuperar información desde bases de datos, desde la web general y miremos cómo se comporta también el gestor, depende de donde yo saque la información. Miren que acá seleccioné un documento y ese automáticamente ya tiene tipo de documento. Acá me dice que es un artículo de revista. Yo puedo modificar también esta información con darle clic como en la parte pues como del campo. Tengo acá el título, tengo acá los autores. Miren que acá ya me organizó entonces apellido del autor y el nombre, pero si yo selecciono esa opción, miren que tiene todos los datos completos, nombres completos, apellidos completos. Listo. Tengo también qué tipo de revista es, tengo el año de publicación, el volumen, las páginas. Tengo un resumen. Miren que el resumen no es necesario para una referencia bibliográfica y sin embargo me recupera este metadato. Es importante de pronto para nosotros organizarnos. Ah, estamos buscando un documento que me hablaba de X idea y yo no me acuerdo cuál documento era. Listo, esto nos ayuda a organizar. ¿Qué otros datos tengo? Tengo también en qué revista fue publicado, tengo la página web de donde saqué la información, tengo el DOI, que es como la cédula del documento, tengo también el ISSN, que es como la cédula de la revista, y tengo acá el documento también montado dentro de este gestor, ¿cierto? Como una especie de biblioteca. Si yo selecciono eh, el documento, ¿cierto? Desde esta partecita de abajo donde me recupero toda la información, miren que tengo la información a un lado y tengo el documento abierto en el otro, ¿cierto? Este también nos empieza a permitir modificar algunas cosas. Miren que yo acá ya tenía varios resaltados, 2 ideas resaltadas, una idea acá resaltada en azul con una notica. Miren las opciones de lo que yo puedo modificar dentro del documento, está acá en la parte superior. Yo le voy a decir que quiero pintar con rojo esta idea que voy a incluir, ¿cierto? Yo selecciono la opción, pues la idea que quiero tener en cuenta, puedo resaltarlo, puedo copiarlo, puedo hacerle una nota, decir, por ejemplo, que lo rosado es lo que voy a incluir en la metodología, ¿cierto? Ya cada uno, no sé de pronto cómo se estén organizando, ¿cierto? Si de pronto entonces resaltan para lo que consideran que es importante para conclusiones, lo que es importante para la metodología, lo que es importante ya para ciertas partes del trabajo. Yo puedo entonces ir incluyendo, miren, resaltados de varios colores, puedo incluir las noticas, ¿cierto? Metodología, bueno, acá también le puse eso. Puedo modificar este documento, aumentar el tamaño de la letra, disminuirlo, bueno, puedo hacerle entonces varias cositas. Esto se me queda guardado, ese documento queda con esas modificaciones porque es mi biblioteca, son mis documentos y puedo entonces hacer estas observaciones. ¿Dónde me queda a mí esta información? Miren que acá en el lado izquierdo, derecho, perdón, donde yo tengo todos los datos organizados, tengo otra pestañita que me dice notas.
Esas notas me permiten entonces revisar las diferentes que yo le haya puesto. Y no me aparecen los resaltados, es porque igual ya quedan guardados dentro del texto. Entonces la idea también es como, si yo lo estoy resaltando es porque nuevamente los voy a revisar. Listo, algo para tener en cuenta. Recuerden que todo lo que es automático tiene un margen de error. Así como un traductor tiene margen de error, como las referencias bibliográficas automáticas, tanto de Google Académico y de las diferentes bases de datos presentan ese margen de error, este gestor bibliográfico también. Por ejemplo, a veces esto es un artículo de revista y puede que en tipo de documento me aparezca que es una enciclopedia o que es un libro. Cuando yo le modifico el tipo de documento, a mí la información que me empieza a pedir acá en esta parte derecha va a ser o más o menos información, ¿cierto? Pero a la hora de yo copiar y pegar esa referencia bibliográfica, recuerden que la estructura, el orden de los elementos, me puede estar omitiendo información. En este caso, si yo pongo que es un libro, cuando yo le haga la referencia bibliográfica automática, no me va a recuperar el nombre de la revista. Listo. Y para tener en cuenta también, entre esos márgenes de errores, ¿qué puede pasar? En este cuadrito, por ejemplo, del título, a veces nos aparece todo el título en mayúscula, ¿cierto? Eso hay que corregirlo. A veces no me aparece la primera letra en mayúscula, ¿cierto? Todo me aparece en minúscula. Listo, vamos a poner inicio del texto en mayúscula. A veces me puede estar omitiendo, por ejemplo, subtítulos, pero miren que con la opción de yo tener el documento abierto, para mí va a ser más fácil modificar acá la información. ¿Cierto? Que me faltó un autor, que me faltó, por ejemplo, las páginas, entonces yo puedo revisarlas desde acá, que me faltó el nombre de la revista, ¿cierto? Yo puedo entonces modificar en este ladito y con el documento abierto. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, tengo ya acá el documento abierto, tengo la información que puedo recuperar en el lado derecho. Ya vamos a mirar cómo vamos a guardar entonces esos documentos y esas referencias dentro de este gestor. Igual, miren que en esta parte superior, ¿cierto? Donde tengo esta pestañita abierta, me va a permitir a mí abrir varios documentos al mismo tiempo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, voy a abrirlo, miren que ya tengo varios documentos abiertos, ¿cierto? Puedo incluir varios. Listo. Algo también para tener en cuenta. Miren, por ejemplo, acá los autores, ¿cierto? Tengo Murillo, Martínez, Maturana y tengo et al. Yo voy a seleccionar la opción de los autores y miren que ya me aparece todos los autores. Voy a hacer acá un ejercicio. Bueno, cada autor se separa con un enter, ¿cierto? Y se pone entonces en una línea abajo. Nosotros también podemos crear referencias manuales, ya vamos a mirar también cómo lo vamos a hacer. Algo que quiero que tengamos en cuenta. Por ejemplo, yo voy a referenciar este documento, es por ejemplo del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Acá, por ejemplo, las opciones que me aparezcan es porque yo ya las he incluido en otras referencias. Y eso me ayuda también como a ese control, que si yo le doy clic en un autor, me muestra todas las publicaciones de ese autor. O bueno, no pongamos tecnológico, pongamos universidad, por ejemplo, Universidad de Antioquia, ¿cierto? Acá como para tener varios registros. Y yo, miren que acá tengo una opción que me muestra Universidad de Antioquia y me pregunta si es una institución o una organización. Si yo no selecciono esta opción, a la hora entonces de organizarme eso, miren que me lo organiza como si fuera un autor natural. Antioquia, Universidad de, ¿cierto? Eso está mal ingresado. Vamos a volverlo a ingresar. Universidad de Antioquia, vamos a decirle
es una organización o una institución, ¿cierto? Desde esta opción que me despliega este cuadro, y ese ya no me modifica a mí el orden que yo le haya puesto. Miren que ya lo va a revisar y me aparece Universidad de Antioquia tal cual. Entonces, cuando le selecciono opción de organización e institución, me conserva entonces la forma en la que yo lo escribo. Listo. Voy a volver entonces acá a esta partecita inicial. Ya vimos que acá está nuestra biblioteca, acá está la información que nos recupera de esos documentos, tenemos cómo hacerle notas, tenemos cómo abrir el documento acá dentro de esta misma biblioteca. Esa es una ventaja, teniendo en cuenta que si ustedes, por ejemplo, descargan documentos en PDF, a ustedes el computador les va a estar consumiendo memoria por cada documento que ustedes guarden. Cuando ustedes guardan los documentos directamente en este gestor, en nuestra biblioteca, a nosotros el computador no nos va a estar quitando más memoria, ¿cierto? Solo nos va entonces, el computador solo va a absorber como la memoria del software, pero no de los documentos como tal. Por lo mismo se recomienda cuando yo tengo muchas referencias, cuando yo tengo más de 10, cuando tengo una investigación muy rigurosa, esto entonces puede ser como un acompañante, ¿cierto? Listo. ¿Qué me aparece en este cuadrito de la parte izquierda inferior? Me aparece la lista de los autores. Yo puedo seleccionar entonces algún autor y me aparece directamente los documentos que sean de ese autor o de esos autores. A veces, por lo mismo, cuando yo ingresaba, por ejemplo, el nombre del autor, si ese autor ya existía, acá no me lo va a mostrar duplicado, sino que me mostraría todas las publicaciones a partir solo de ese campo, de ese autor. Por ejemplo, ¿qué fallas pueden haber cuando yo recupero documentos desde la web general? Miren que acá en la parte de autores tengo años y me dice que está, pues que no está como definido los campos. Miren que ahora acá el documento, cuando yo bajo estos documentos de algunas páginas que no son tan confiables, que no tienen los metadatos directamente relacionados con este gestor, me aparece este cuadrito amarillo que me dice, no estamos seguros de que estos datos sean correctos, entonces nos pide por favor verificar eso. Acá le puedo decir que los datos son correctos o que quiero buscar esta información. Acá en autores, miren que me aparecen los autores, me incluyó la revista en el campo de autor, me incluyó la fecha de publicación en el campo de autor. La idea es yo modificar estos errores de forma manual, ¿cierto? Para que a la hora de yo copiar y pegar esa referencia bibliográfica lo pueda recuperar bien con cada uno de estos metadatos. Ya vamos entonces a revisar esa parte. Y en este cuadrito, en la parte superior izquierda, miren que tengo entonces también cómo organizar mis documentos. Puedo ver todos mis documentos, ¿cierto? Desde acá todos los documentos. Puedo mirar los que añadí recientemente. Por ejemplo, acá me dice que añadí estos en la mañana. Los documentos recientes, los documentos favoritos. Bueno, miren que tengo una estrellita, una fila de estrellas, acá como en cada uno de los campos, yo puedo seleccionar cuáles documentos pueden ser mis favoritos. Yo estoy haciendo una investigación y voy a tener en cuenta solo X documentos, listo, los vamos marcando. Y en la opción de favoritos me los va a incluir con la estrellita. Y tengo también la opción de crear carpetas. La idea entonces para yo organizarme es crear carpetas de acuerdo a las materias que esté realizando o por los temas que yo esté investigando, ¿cierto? De esta forma va a ser más fácil. Muchas veces guardamos los documentos en el computador, se nos mezclan todos los documentos y acá entonces podemos organizarlos. Listo. ¿Cómo añado entonces yo los documentos o las referencias bibliográficas? Miren que acá en la parte superior
tengo este cuadrito que me dice añadir. Si yo selecciono la flechita del lado, me dice, bueno, ¿usted qué quiere añadir, cierto? ¿Quiere añadir una referencia, una carpeta o quiere hacer una entrada manual? Vamos a seleccionar entrada manual. Que cuando yo tenga, por ejemplo, un documento físico, ¿cierto? Que no se encuentre ese documento en internet, que de hecho cuando los docentes nos piden como sacar copias de un documento es por eso, porque no está en internet, porque el libro, por ejemplo, no está disponible para 30, 50 personas que hay en el grupo, entonces por eso sacamos esas copias, ¿cierto? ¿Qué podemos entonces hacer acá? Incluir todos los datos, artículo de revista, que tenga el título. Acá también podemos incluir entonces el subtítulo separado por 2 puntos, ¿cierto? Listo. Vamos a incluir también los autores. Recuerden que se escribe apellido del autor, coma nombre, igual en este cuadrito en la parte superior nos está indicando cómo vamos a incluir el nombre. Recuerden que si yo le doy en esta opción que está abajo y me sugiere si es organización o institución, no me cambie como el orden de las palabras, sino que me las deja todas exactamente así. Y a la hora de yo hacer la referencia, por ejemplo, acá no me pondría solo la inicial del nombre, sino que me pondría todos los datos completos. O si el autor ya está, miren que acá también me muestra los que yo ya he ingresado. Y es una forma también de normalizar que ese autor es el mismo autor para varios documentos que estamos incluyendo. Tengo nombre de la revista, tengo año de publicación, volumen de la revista, páginas de la revista. Resumen es opcional. Recuerden que los datos fundamentales son tipo de documento, título, autor, los datos de la revista y incluir la URL, ¿cierto? Esto es súper importante cuando lo encontramos en internet o mirarle el DOI, que es como esto sí lo debe tener las diferentes revistas y los diferentes documentos y es importante entonces para la recuperación de estos. Una vez yo ya lo tenga listo, le puedo dar acá en guardar y acá entonces me aparece. Si yo no tengo una fecha de publicación, listo, en el campo de autor yo no le voy a poner nada y en el momento en que yo haga la referencia automática me aparece que va a estar sin fecha. Listo, ¿qué otra forma de ingreso de documentos tengo? Ese cuadrito que dice añadir, ¿cierto? Selecciono esta opción de añadir, me busca los diferentes documentos que yo tenga entonces guardado en el computador y me permite entonces subir algunos documentos. Puedo subir documentos en PDF, puedo subir documentos en Word. La idea también es yo poder crear grupos, pueden ser grupos que cualquier persona que tenga Mendeley los pueda recuperar. Pueden ser grupos privados, ¿cierto? Donde yo solo comparta los avances de mi investigación. Puedo entonces hacerlo. Este, por ejemplo, es el que yo acabé de montar. Miren que entonces automático me subió varios daticos. Miren que, por ejemplo, acá hay un error. Oscar León García. Por ejemplo, Oscar me lo puso como un primer apellido, ¿cierto? León García, coma. Acá lo voy entonces a organizar. Listo. Listo. Tengo acá entonces los datos que me recupero automáticos. Recuerden que hay que revisarlo. A veces en el campo de autor me aparece la revista, a veces en el campo de años me aparece el autor. Eso depende de donde yo haya sacado el documento. Miren que me recuperó el DOI y me recuperó el documento que subí. Administración financiera de empresas. Esto es, bueno, tengo acá igual la información. Puedo corregir los datos entonces. Teniendo en cuenta acá estos datos, miren que lo automático me recuperó tal cual estaba esta opción de nombre, ¿cierto? A veces hay que tener cuidado
porque los diferentes autores tienen una forma definida de cómo se van a nombrar en los diferentes documentos, ¿cierto? Entonces, a veces ellos son quienes eligen cómo deben de ser referenciados, a veces tienen seudónimos, a veces tienen un nombre que es más conocido que otros. Igual este gestor también nos ayuda entonces con esa información. Listo. Miren que acá entonces a un ladito de la opción de añadir, que añadimos el documento desde el computador. Miren que tengo también la opción de crear una carpeta, ¿cierto? Me aparece acá en este cuadrito. Puedo decirle que es el ejemplo 2 y empezar a guardar entonces acá los documentos, ¿cierto? De la misma manera le doy añadir y puedo ir guardando los documentos que yo tenga. Listo. Algo también para tener en cuenta. Voy a llegar acá a todos los documentos. Miren esta opción en la parte superior que dice Tools. Esta opción de Tools me muestra varias opciones. Primero, me muestra la opción de invitar colaboradores. Este me permite entonces guardar los correos de las personas que puedan ingresar a esa carpeta en particular y que se pueda crear un grupo de trabajo. Tengo la opción de instalar este gestor, como es instalar el plugin de Word, que la idea es que este sea el que también vamos a utilizar para que entonces nos realice las citas y las referencias automáticas. Y tengo la opción de instalar un importador web, que ya vamos a revisar eso. Tengo la opción también de ver duplicados, ¿cierto? Voy a seleccionarlo, me busca entonces las coincidencias que hay a partir de los autores, a partir de los documentos. Miren que en esta parte derecha me muestra qué tanto, pues qué tantos duplicados pueden haber. El documento. Listo. Tengo acá entonces como una flechita que se supone que me debería demostrar ya. Esta flechita que me debería demostrar cuáles son los documentos que están publicados, están duplicados. Miren que acá me aparecen 3. A veces nosotros dejamos un texto completamente limpio, otro lo dejamos con algunas notas, otro lo dejamos con sugerencias. Puede ser válido nosotros entonces tener duplicados o a veces podemos entonces simplemente eliminarlos y ya decir, pues que si no es, o sea, aclarar acá si no es un duplicado o dejar el documento. Hay algo y hay una, pues, no sé, hay una observación y es que este gestor como tal solo es en inglés, ¿cierto? Entonces la idea de cómo lo utilicemos va a ser también cuestión de costumbre, de qué tanto lo vayamos a utilizar. Miren que acá me está recuperando 3 que hablan de que tienen el título Gestión del Conocimiento. Puedo decirle entonces si hay un duplicado, si no hay un duplicado, lo puedo entonces eliminar. Los clic derecho, también como en la lista de resultados, me permiten también hacer modificaciones. En este caso me permite, eh, pues se supone que me debe permitir acá también eliminar. En este caso igual es porque estamos en otra, pues en la parte solo de los duplicados. Voy a volver acá a todos los documentos. Voy a cerrar lo de los duplicados, listo. Clic derecho en cualquier documento. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir mirar los detalles, me va a permitir buscar los documentos relacionados. La idea, ¿cuál va a ser que yo vaya a utilizar? Bueno, eliminar documento y este es el más importante. Entonces, estoy en el documento que quiero, le doy clic derecho al documento, copiar y selecciono copiar formato de citación, ¿cierto? Este es el que más nos va a ayudar a nosotros para guardar en, pues para realizar pues el documento que estemos haciendo. Por ejemplo, vamos a mirar uno que tenga mucha información, por ejemplo este. Clic derecho en el documento, le doy copiar y selecciono copiar formato de citación. Esta opción voy a entrar entonces acá a Word. Mi Word sí es un poquito lento, pero igual voy entonces a pegarlo acá.
Y miren que él solito me organiza absolutamente todo. Si los datos que yo tengo ingresados en los metadatos del gestor bibliográfico son correctos, acá entonces me va a recuperar los datos correctos. Miren que me recuperó los datos de los autores y me recuperó también el autor corporativo que le puse, ¿cierto? Me pone entonces la puntuación, el año de publicación, me pone también, bueno, como los datos también de la universidad de donde lo recuperó. Miren, por ejemplo, que acá hay un error, acá dice detección, ¿cierto? Ese tipo de información hay que modificarla entonces desde el gestor, sin embargo, yo acá también puedo hacer cambios manuales. Voy a escribirle, por ejemplo, acá dirección. Listo. Vamos a mirar, listo. Miren que puedo hacer igual acá cambios manuales y ya. Tengo acá entonces también los datos de la revista, tengo acá también los datos de la revista y el DOI. El DOI siempre va a ser importante entonces incluirlo también dentro de los documentos que yo incluya. Puedo hacer lo mismo con varios documentos que yo quiera, ¿cierto? Copiar, clic derecho, copiar, copiar por formato de citación. Pegar. Miren que entonces acá me organiza toda esa información. Recuerden que si busco desde el gestor y corrijo lo que esté malo desde el principio, ya las referencias nos puede ahorrar también mucho tiempo. ¿Qué voy a tener también en cuenta acá? En esta parte superior hay una opción que dice View, ¿cierto? De cómo voy a revisar estos datos. Hay algo acá que se llama estilo de citación, ya predefinido, entonces tengo la APA séptima edición, ¿cierto? Por eso es tan confiable el gestor, pero yo puedo incluir cualquier otra que necesite. Y acá no está la norma que a mí me están pidiendo en esa revista donde voy a publicar, puedo seleccionar acá más estilos y buscar cuál es la norma que quiero incluir para realizar la referencia bibliográfica. ¿Qué otras opciones tengo? Acá tengo seleccionado ver como la biblioteca en tabla, que por lo mismo me está separando acá campo de autor, campo de título, campo de año, campo de revista, campo de fecha de publicación. Si yo selecciono esta opción de librería, pues de que quiero ver eh, como los documentos en formato de citación, miren que estos me muestran eh, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Cuando no tengo fecha, le incluyo ND o le puedo incluir S.F, que es sin fecha. Igual esto lo hace solito con el hecho de que no esté dentro del campo del documento, pues este solito mira qué información me puede sacar y qué información no me puede sacar. Igualmente puedo seleccionar copiar, formato de citación y acá me lo va organizando, ¿cierto? Listo. El orden, por ejemplo, de cómo yo vaya a incluir pues las entradas, la idea es entonces copiarlos y pegarlos y después organizarlos entonces por orden alfabético, ¿cierto? Puedo seleccionar todo y miren que acá está en Word, acá en la parte de inicio está la opción de organizar la información que dice A a Z y usted le dice entonces si es desde los párrafos de forma ascendente o descendente y este solito le organiza esa página. Cuando yo haga entonces referencias bibliográficas, ¿qué voy a incluir? Voy a incluir eh, acá el nombre de referencias, lo dejo centrado, le puedo poner entonces la negrilla y me queda así. La idea también es que estas referencias, o sea, hay un doble espacio para diferentes páginas, como referencias bibliográficas, como algunas tablas dentro del texto, como para tabla de contenidos. Selecciono entonces toda la opción, pues todo el texto que deba de incluirse con doble espacio. Miren que desde inicio tengo también espaciado entre líneas y párrafos. Le selecciono que quiero entonces 2.0, ¿cierto? Que debe de ser entonces doble. Miren que acá también me organiza esos daticos adicionales. A doble espacio solo son entonces estas
páginas particulares. Igual ahorita les voy a compartir el documento y la presentación donde se ve cuáles páginas deben de incluirse así y cuáles no. Listo, vamos a hacer algo más. Ya miramos entonces que se pueden hacer entradas manuales, que se pueden montar documentos desde el computador, ¿cierto? Que puedo copiar el formato de citación y pegarlo en Word. Ya miramos dónde modificar la información, que siempre está entonces acá en este ladito derecho. Tengo también acá el documento para abrir pues para abrirlo dentro de ese gestor y puedo entonces pues tener como estas dos cositas abiertas al mismo tiempo. Listo, ¿qué me falta? Me falta entonces explicar esta parte de Tools donde me dice entonces instalar importador web e instalar el Word de plugin. ¿Cómo es? Sí, descargar pues como un plugin adicional en el programa de Word, ¿cierto? Si yo le selecciono acá, él me dice, ¿está seguro que quiere instalarlo? Usted le dice que sí y ya. La idea es no tener ningún documento abierto porque cuando seleccionamos esta opción se nos cierra el documento. Entonces yo ya igual le tengo instalado, eso demora igual como 5 o 10 segunditos. ¿Y dónde veo esa opción? Desde el Word abierto tengo acá la opción de referencias, ¿cierto? Y miren que acá donde están normalmente los datos para cita y para referencia, en este caso tengo ya los logos de Mendeley. Entonces, miren que acá tengo la opción de citar, citación. Acá entonces ya empezamos nosotros a incluir, yo lo hago por acá abajito en otra página. Yo ya puedo entonces incluir el texto, cómo voy a citar, si quiero copiar y pegar, si quiero parafrasear. Vamos a abrir, por ejemplo, este documento, investigación sobre el cotidiano del sujeto. Listo. Digamos, voy entonces a copiar acá una parte del texto, suponiendo que entonces es menor de 40 palabras, ¿cierto? Voy a copiarlo, voy a pegarlo. Igual, cuando ustedes peguen acá información al documento, en este caso pues me guardo la sangría de las referencias. Esperen, yo mejor lo hago en un documento inicial. Listo. Listo. Listo, vamos entonces acá a copiar y pegar eso. Voy a quitarle acá la sangría. No me deja que espere. Bueno, dejémoslo entonces así. Igual estamos copiando pues y pegando información. Cuando yo selecciono la parte de la cita que estoy copiando y pegando, miren que acá en la parte de abajo me aparece el número de palabras que estoy copiando y pegando. Así me doy cuenta si es mayor de 40, si es menor de 40. Entonces estamos escribiendo, estamos diciendo que la metodología se basa en, ¿cierto? Pues un ejemplo sin leer el texto, porque estamos solo haciendo como el ejercicio. Miren que entonces puedo estar escribiendo el párrafo, metodología se basa en, tengo una cita menor de 40 palabras, voy a incluirle las comillas y necesito entonces realizar la cita bibliográfica. Voy a la opción de referencias, ¿cierto? Con el Word abierto, referencias, selecciono insertar citación y este me pregunta quién es el autor o cuál es el título, ¿cierto? Algún datico que me recuerde a mí ese documento. En este caso yo creo que me hablaba algo de sujeto. Igual acá lo tengo repetido 3 veces. Vamos a copiar este primero que se ve más completo. Y me dice si quiero añadirle información adicional. Yo le voy a decir que no, pues le voy a decir que ok, así está bien. Y básicamente lo que debe de tener la referencia es estos datos. Listo.
Miren que entonces seleccioné insertar citación, le dije entonces cuál era el documento, o un nombre, el apellido del autor, o el nombre del autor, o una palabra clave que esté allí adentro, y mire que al final me organiza cómo debe de incluirse la cita. Vamos a hacer otra, vamos a decirle, pues vamos por ejemplo a parafrasear, ¿cierto? Supongamos que entonces este es el parafraseo. Recuerden que si es parafraseado no va en comillas. Igual voy a insertar la citación, ¿cierto? Vamos a decirle que el documento que yo estoy viendo es de organización del conocimiento. Ese fue, creo que fue el que hicimos ahorita. Casi no tiene daticos, pero igual miren que me organiza apellido del autor y me dice que no tiene fecha. ¿Cuál es, digamos, lo que más nos sirve de esto? Muchas veces este error pasa mucho y es que incluimos pues las referencias bibliográficas de los documentos, pero no incluimos las citas que teníamos, ¿cierto? Entonces miren que con esa opción de insertar citación puede ser inmediata la forma de citar y muchas veces lo que pasa es que en las referencias bibliográficas se nos olvida alguna de las citas porque el documento que tenemos es de 60, 80 páginas y es súper complicado, listo. Miren que ya tengo acá dos citas, una supuestamente parafraseada, una con las comillas, ambas menores de 40 palabras, y miren que acá tengo en la opción de referencias, tengo insertar bibliografía. Esto es lo más útil que yo voy a incluir porque se me organiza en orden alfabético las referencias de los documentos que yo tomé. Miren que, por ejemplo, yo seleccionar un documento de internet, cualquier documento, ya vamos a hacer el ejercicio, donde casi no me recupere datos, que eso es lo que yo les decía que debemos de tener cuidado. Miren que por cuestión de calidad va a ser muy diferente cada una de estas referencias, ¿cierto? Miren esta bien completa y miren esta otra. Listo. Listo, listo, listo. Supongamos que queremos darle énfasis al autor, ¿cierto? Estamos acá entonces escribiendo el texto. Queremos decir, por ejemplo, que Zambrano fue el que dijo, Zambrano afirmó en 2011 que... Entonces tenemos allí la información. ¿Y cómo incluiríamos acá la referencia? Acá, por ejemplo, en vez de escribir el apellido del autor de forma manual, yo puedo insertar la citación. ¿Cierto? Le vamos a dar énfasis al autor, vamos a citar algo que dijo Zambrano, encuentro el documento, lo selecciono, le doy OK. Miren que acá entonces me pone la referencia completa. Ah, pero resulta que es que entonces los apellidos vienen aparte, ¿cierto? No vienen entre comillas. Voy a quitar estos datos, voy a dejar que en 2012 afirmó. Miren que acá me aparece un cuadrito que me está preguntando si es correcta la entrada manual que yo hice, que si quiero modificarlo, yo le digo que sí. ¿Cierto? En 2011 afirmó acá, entonces al principio de forma manual voy a incluir los datos del autor y listo. O sea, me puede quedar entonces con el énfasis que yo le estoy pidiendo, por eso les decía que la cita la hacemos de forma manual, pero cuando yo selecciono insertar bibliografía, este igual me va a recuperar el dato. Yo podría ingresar esto de forma manual, pero cuando yo le selecciono esta opción de insertar bibliografía, este no me va a reconocer cuál documento es. Entonces, acá igual el 2012, miren que había quedado como con esa opción de la referencia y por eso acá me la podría recuperar. ¿Cuál es también la ventaja de esta bibliografía? Yo puedo estar redactando todo el documento. Miren que, por ejemplo, acá solo voy a tener acá dos documentos que se citan del mismo documento, ¿cierto? En la referencia bibliográfica a mí no me va a estar repitiendo por cada una de las citas, a mí me va a dejar la cita del documento que yo pude haber citado en varios párrafos. Ah, yo le quiero, por ejemplo, a este segundo añadir que lo saqué de la página 17,
¿cierto? Entonces, incluyo P.17 y ya, selecciono cualquier otra parte de la pantalla. Me dice que si deseo conservar el cambio manual, le digo que sí y ya. O sea, si yo le haga modificaciones manuales, le quite datos, por ejemplo, del autor para ponérselos antes, todo ese tipo de cosas, como igual yo ya utilicé la herramienta de insertar citación, esta herramienta es la que me vincula directamente con la bibliografía automática. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta este momento. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, desde Word ya incluimos entonces pues incluimos 3 citas, ¿cierto? La primera entonces con las comillas, la segunda sin las comillas suponiendo que era parafraseado y al final entonces la opción de insertar citación y esta tercera que se seleccionó insertar citación y se modificó entonces el orden de los elementos que le voy a incluir. Esta información de las citas es la que hay que tener en cuenta para saber yo pues, con qué estilo es que estoy incluyendo estos datos. Y ya la opción de referencia bibliográfica, de insertar bibliografía, me saca entonces automáticas las que yo cité, pero recuerden que copiando y pegando desde la tabla que teníamos ahorita, miren que acá también me tenía las demás que yo había incluido. Listo. Bueno, algo adicional que vamos a tener en cuenta. Miren que desde acá, desde Mendeley, desde la parte web, miren que yo ya tengo acá abierto el usuario que yo tengo, ¿cierto? En este caso es capacitaciones biblioteca, entonces tengo ya biblioteca abierta. Tengo acá la opción de la librería, que es pues como que me va a recuperar todos los documentos que yo tenga guardados. Vamos a mirar. Listo. Miren que desde la página de Mendeley, yo con el hecho de haber ingresado nombre de usuario y contraseña, en la parte de librería, miren que ya me vuelve a aparecer. Digamos que lo mismo que tengo en modo escritorio, solo que en modo escritorio va a ser más útil por la opción de la vinculación que tiene con Word. Sin embargo, miren que acá también tengo la información organizada por autores, por años de publicación, por título, por la fuente, de la fecha en la que yo subí el documento, cuáles de ellos tienen documentos acá guardados y cuáles tienen solo la referencia. Miren que acá entonces también me muestra diferentes filtros, ¿cierto? Si quiero filtrar por los autores. Acá en las colecciones tengo las carpetas que yo haya creado, gestión del conocimiento, ejemplos, bueno. Tengo también acá las opciones de la biblioteca como tal, cuáles son los documentos recientes que yo monté, cuáles son mis documentos favoritos, cuáles son los que yo he eliminado. Y miren acá la opción del grupo privado, ¿cierto? O grupo público. En este grupo privado yo puedo entonces incluir los correos de las personas que pertenecen a ese grupo. En este caso podría ser, por ejemplo, pues este grupo, por ejemplo, del semillero, ¿cierto? Con todos los documentos que estén recuperando. Miren que acá me dice crear un nuevo grupo privado. Sin embargo, Mendeley a mí me muestra opciones para grupos abiertos. Estos sirven también como algunas alertas, como estos grupos de investigación que van montando como estos pedacitos que van avanzando. Esto se llama como literatura gris, creo. Y ellos entonces van montando toda esa información a esos grupos y nosotros por pertenecer a Mendeley podríamos acceder también a ellos, ¿cierto? Miren que cada uno me dice cuántos miembros tengo, pues tiene el grupo. Yo podría buscar grupos especializados entonces en el área que estoy buscando, en el tema que estoy buscando y alimentarme de esos documentos que han seleccionado los diferentes investigadores. En este caso, supongamos que queremos crear un grupo nuevo.
Y miren que me pregunta entonces si quiero que sea un grupo público o un grupo privado, descripción del grupo, la disciplina y bueno, ya ahí entonces van compartiendo documentos incluso en Word que pueden ser modificados por todos con todas las opciones que vimos ahorita de subrayar, de hacer anotaciones y que todos puedan intervenir entonces allí. Listo. Algo también que vamos a tener en cuenta. Y esta opción está pues desde acá, desde escritorio, desde la opción de Tools y desde la opción de instalar importador web, ¿cierto? Esta opción que me va a mostrar, entonces, esperen que me carguen. Esperen, vuelvo a seleccionar acá la opción Tools. Voy a seleccionar importador web. Este me abre una página, pues en este caso de Google Chrome, donde me está diciendo entonces que si quiero instalarlo, yo le puedo seleccionar que sí, y una vez me instale es este que yo tengo acá en la parte superior derecha. Entonces, ¿de qué me va a servir ese importador web? Vamos a abrir, por ejemplo, acá Google Académico. Vamos a añadir acá Google normalito. Y la idea es bajar diferentes documentos. Entonces, vamos a esperar un momentico que me carguen. Listo. Vamos, por ejemplo, a revisar, pues, de realizar la búsqueda que estemos haciendo. Por ejemplo, pongamos acá discapacidad. O discapacidad e inclusión, pues ya ustedes mirarán cómo ha sido la búsqueda que han realizado desde ese entonces. Con los diferentes documentos, bueno, de acuerdo a donde yo baje el documento va a ser diferente. Por ejemplo, vamos a bajar este. Está en PDF. Ah, bueno, este no tengo acceso. Vamos a mirar. Listo. Miren que habría entonces acá uno de los documentos. Esperen, por ejemplo, para que lo abramos en PDF. Ay, esperen, revisemos un documento que yo tenga acceso. Igual si tienen alguna pregunta hasta este momento o algún comentario. Listo. Bueno, ahora sí tengo como un poco lento el internet, pero la idea es que una vez yo tenga el documento abierto, yo con esta opción de Mendeley puedo guardarlo directamente a la carpeta donde queremos guardarla o podemos guardarla directamente en nuestro gestor, en nuestra biblioteca. Listo. Bueno, por ejemplo, ese documento lo encontré en Google General. Voy a cerrar acá este que no me quiere cargar. Este lo encontré en Google General, ¿cierto? Página confiable o página no confiable. No sé. Ah, bueno, tiene acá una fuente del contenido que me está diciendo entonces de dónde se sacó esta información, cuándo fue revisado el documento y tenemos la página web, ¿cierto? Listo. Hay diferentes páginas que no tienen documento en PDF. Puedo entonces abrir la página, hay información importante. Puedo entonces seleccionar esta opción
de Mendeley, el importador web que descargamos desde Google Chrome. Listo. Miren que, por ejemplo, acá es donde me aparece a mí los documentos. Me dice, bueno, este es el documento que usted tiene abierto, estos son los datos que usted tiene. Por ejemplo, con este chulito me guardan los documentos en PDF en caso de que estén disponibles y entonces guardar en la carpeta que yo desee. En este caso utilicemos, por ejemplo, gestión del conocimiento para guardar el documento y vamos a seleccionar añadir. Listo, no me quiero quedar solo con este documento. Vamos a abrir Google Académico y vamos a buscar un documento de fuente confiable. Listo. Vamos a abrir, por ejemplo, este documento entonces en PDF desde la base de datos de Redalyc. Redalyc es bastante confiable. Resulta que muchas veces ustedes desde las bases de datos, en las herramientas que tengan en la parte superior del título o en la parte derecha, está la opción directa de guardar en Mendeley. ¿Listo? En este caso, pues estamos buscando en la web general. Selecciono acá la opción de Mendeley, que es un importador web. Lo que está lento en este momento no es el programa como tal, sino mi computador, el internet. Como les dije, tengo fallas también con eso. Espero solucionarlas hoy. Miren que acá me aparece el documento que yo tengo abierto en este momento. Miren que me aparece disponible el documento en PDF. Voy a guardarlo en gestión del conocimiento y voy a seleccionar añadir. Listo, ahí me está cargando. Listo. Abrimos entonces el gestor bibliográfico desde el escritorio. Bueno. Acá, por ejemplo, no tengo los documentos porque siempre que yo incluya algún documento desde la web, yo le voy a seleccionar la opción de sincronizar. Si yo no selecciono sincronizar, la información no me va a guardar. Y miren que en esta parte de abajo me aparece como la carga de la información. Listo, me aparece entonces la carga de la información que yo tenga. Listo. ¿Cuáles son entonces esos dos documentos? Son estos dos primeros. Justo ahora. Miren que entonces hay uno que me recupera cierta información, ¿cierto? Yo ya miro entonces si es correcta o no es correcta. Es artículo de revista. Acá me está preguntando si los datos son correctos. Me aparece entonces acá dónde se encuentra el documento. Vamos a abrirlo, es documento en PDF. Entonces vamos a corroborar los datos de acuerdo a dónde sacamos la información y dónde no. Por ejemplo, un error que hay acá, miren que este es el título, Discapacidad e Integración Educativa. Y acá como me recuperó el título, me dijo el nombre de la revista, ¿cierto? Puedo entonces ir modificando estos datos, copiando y pegando, los autores también. Española de Orientación y Pedagogía, pues eso sigue siendo la revista. Puedo modificar entonces toda la información para cuando yo guarde la referencia desde el gestor hasta Word, me recupere entonces los datos correctos. Sin embargo, miren que muchas páginas tienen más o menos como ya la estructura medio organizada, también entonces puedo utilizarla. Vamos a mirar el otro documento que acabamos de montar. Miren, yo le cambio acá la vista a esto. Vamos a mirar los documentos más recientes. 19. Esperen, yo reviso algo. Bueno,
Bueno, vengan, yo vuelvo a guardar acá el documento. Creo que igual estaba guardando a una carpeta que no estaba existiendo. Vamos a guardar, por ejemplo, esta página. A ver qué información nos va a mostrar. Vamos a guardarla acá en ejemplo. Bueno, inclusión personas con discapacidad. Si no lo encuentro, igual miren que acá tengo la opción. Vamos a buscar inclusión. Todos los documentos. Listo. Mírenlo, por ejemplo, acá. Esta es la que estábamos igual revisando. Vamos a, por ejemplo, a copiarla y vamos a mirar cómo nos guardó el documento. Copiar, copiar formato de citación. Vamos a pegarlo por acá. Igual me organizo los datos, pero miren que me guardó entonces como título el nombre de la revista. Miren que como nombre de la revista me puso el título y es porque dentro del documento esta información estaba, digamos, en ese orden. Por lo mismo, hay que estar revisando desde acá en la parte derecha. Listo. Chicas, no sé si de pronto tengan alguna pregunta, que quieran que revisemos de pronto algo de forma más detallada. Paula, Estefanía, ¿tienen algo para preguntarle a Dayana? No, yo siento que todo ha sido muy, muy claro. Listo. Entonces, en este momento les voy a compartir algo. Uno es la página, es un blog que es directamente desde la página pues de APA, ¿cierto? En este blog, entonces, digamos que aclaran algunos de los elementos que se incluyen allí, aclaran de pronto, por ejemplo, a veces nos encontramos documentos que tienen, digamos, muchas menciones de autor desde diferentes organizaciones, instituciones, de diferentes autores y nos están de pronto enredando un poquito porque no sabemos cómo incluirlo o son formatos que no son, digamos, tan comunes. Desde este blog podemos entonces aclarar esas dudas. ¿Qué recomiendo yo, chicos? Vean, miren, chicas, perdón. Miren que yo, por ejemplo, en esta barra, yo guardo diferente información que necesito a la mano. Por ejemplo, yo tengo acá guardado el correo, tengo guardado esa plataforma de las capacitaciones, tengo las bases de datos, ¿cierto? Las tengo entonces ancladas a esta herramienta, entonces, pues a esta barra de herramientas. Les paso entonces ese blog. Les paso acá el documento, ¿cierto? Donde tiene entonces diferentes ejemplos. La idea es que si lo vamos a hacer manual o si lo estamos haciendo de forma automática, podamos revisar si sí tienen todos los elementos de acuerdo al formato. O sea, si es una página web, cuál es el formato de la página web, qué información incluyo, qué información omito de estos datos. Y les vuelvo entonces a dejar mi correo en caso de que necesiten, no sé, de pronto ya alguna cosita como relacionada con bases de datos, con recuperación de información, incluso algunas dificultades que tengan ustedes con el gestor o con estas referencias, con estas citas. Yo estoy entonces constantemente respondiendo el correo, aclarando dudas y muchísimas gracias. Diana, no, muchísimas gracias, pues fue de muchísima utilidad. Esperemos entonces que los estudiantes se animen a utilizar estos gestores, pues realmente la que propuso la utilización de esto fui yo porque veníamos trabajando de una manera muy manual y tal como tú lo has expuesto en tu desarrollo de la sesión de hoy, pues se puede observar de que pues a medida que uno va investigando y va agregando nuevas fuentes, se van aumentando el número. Entonces, este tipo de gestores pues pueden facilitar mucho las labores de investigación y de escritura. Listo, entonces muchísimas gracias a todos
profe, cualquier cosa también adicional que necesiten, como en estos procesos de investigación, usted sabe que entonces me pueden escribir. Que tengan entonces un bonito día. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Estefanía, Paula, ¿se me quedan un momentico acá en la sesión, por favor? Sí.